Vamos primero a mostrar lo que dijo Marco Rubio, que lo tenemos cortito nomás. A ver. Lo que está pasando en Cuba es inaceptable y es una amenaza a los Estados Unidos tener un Estado fallido. Es un Estado que no funciona a 90 millas de nuestra costa, peor que nunca, y con un régimen que no solamente no permite la actividad política abierta, sino está destruyendo económicamente la vida de los cubanos. Le estamos ofreciendo al pueblo cubano 100 millones de dólares de ayuda humanitaria y el régimen lo está rechazando. Así que es importante que el pueblo cubano sepa que hay disponible en este momento comida, medicina, ayuda humanitaria en exceso de 100 millones de dólares que el régimen de Estados Unidos, que el régimen no está dándole la oportunidad de que se pueda distribuir. Bueno, más clarito, echarle agua. Sí, seguro. Me decía un colega que estuvo a su mes, Cuba es hoy una gran villa miseria de gente en la calle. Bueno, Cuba es una gran villa miseria hace bastante. Sí, claro, pero hoy tiene más visibilidad. No, ahora tiene mucha visibilidad porque obviamente no hay agua suficiente, porque no hay electricidad para extraer el agua. Es un país que estuvo muy atrasado todo este tiempo, nunca siguió el ritmo del resto de la humanidad. Sí. Cualquiera que haya visitado Cuba habrá visto, si sale de la zona turística, que es la zona que, digamos, en todos lados engaña. Sí, claro. Acá también vos vas al Bariloche de atrás y no es el Bariloche donde veranea la gente, donde pasa el invierno. Hay un Bariloche lleno de miseria. Bueno, muestra también la farsa. El comunismo en Europa se cayó el muro en el 89. Esto se extendió, pero muestra también un final anunciado, Carlos, de la llamada revolución cubana. Pero este final fue anunciado durante mucho tiempo, van casi 68 años de dictadura cubana, hasta tal punto que te digo, 3 veces festejaron los cubanos que viven en Miami la muerte de Fidel Castro, no se moría nunca hasta que se murió y les llegó tarde el anuncio. Bueno, pero ahora Trump va a tomar Cuba, para que quede claro, va a tomar Cuba. ¿Qué significa ayer estuvo en Cuba, el director de la CIA, no un cualquiera. Llegó con su avión, llegó con toda su estructura y fue recibido por la cúpula cubana, no por el presidente, que es un figurón, pero fue recibido por Raúl Castro y fue recibido por el Cangrejo, una persona que acá hemos hablado. Primero que nadie en la Argentina, el Cangrejo. Sigan teniendo ese nombre, porque tuvo una reunión privada. El Cangrejo ese que tienen ahí en imagen, tuvo una reunión privada de 1 hora. Él y el jefe de la CIA. Digamos, para la historia cubana llegó el demonio. Exacto, un sacrilegio. Bueno, este abrazo entre el director de la CIA y el Cangrejo va a tener consecuencias. Acá hay 2 planes, o hay un cambio pacífico o hay un cambio militar. Se supone que va a ser pacífico, porque Cuba no tiene ni para resistir. Sí, pero nunca se sabe. Lo que dejo claro es, el Senado norteamericano habilitó, con voto demócrata también, accionar militarmente sobre Cuba. Esto es una excepción al tema de la guerra, que siempre, como de la otra guerra, la guerra de Medio Oriente, que los demócratas estuvieron siempre en contra. Y el otro tema, para dejarlo para la semana que viene como un tema que en cualquier momento va a aparecer, es el gobernador de Sinaloa. El señor gobernador de Sinaloa ha sido acusado por los fiscales de New York, del sur de Manhattan, recuerden. Sí, claro. ¿No? Hay otro recordar episodio. Maduro y compañía. Así que ahora tiene una causa judicial. ¿De qué lo acusan a este señor gobernador? De narcotraficante, lavador de dinero y tenedor de armas de fuego, como 3 delitos que están penados en los Estados Unidos, depende las características de este último delito, que es el de la arma de fuego. Este señor pidió licencia, pero no es él solo. Estados Unidos pidió formalmente, por una nota del Departamento de Justicia, que confirmó Sheinbaum, la presidenta de México, a 10 jerarcas, y 9 más, del partido del gobierno, acusándolo a todos, un senador, un alcalde y una cantidad de ejecutivos, de ser cómplices del narcotráfico. Y además está el expediente donde se cuenta cómo este gobernador, con los Chapitos, que son los hijos del Chapo, están absolutamente coaligados y ellos son los que le entregaron a los norteamericanos al Mayo Zambada. Entonces,
Está este muchacho que está hablando ahí con cara de yo no sé. De viejito bueno. Está absolutamente complicado. ¿Y qué va a hacer Sheinbaum? Bueno, Sheinbaum tiene dos caminos, entregarlo o entregarlo. Y te voy a explicar por qué. Porque Estados Unidos tiene pendiente con México la firma del tratado trilateral, Estados Unidos, México y Canadá. México, sin un tratado con Estados Unidos, no tiene posibilidad de subsistir económicamente. Porque el comprador de todo es fundamentalmente Estados Unidos claro. Por arriba y por abajo de la mesa. Entonces, Sheinbaum tiene que... Ahora, está muy presionada porque este hombre es un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre de la generación de López Obrador, que ella siempre consideró un poco su padre político. De hecho, lo ha sido, ¿no? Sí. Entonces, López Obrador tiene una frase que este hombre también usaba. Acá lo tenés a los tres, mirá. Acá están los tres. Esta foto no la había visto yo, ¿eh? Grande por la producción. Sí. Bueno, este señor tiene una frase idéntica respecto al narco que la que desafortunadamente un día dijo López Obrador. Con los narcos mejor abrazos y no balazos. Ah, bueno. Está dicho, está grabado. Se suponía que AMLO, como le decían, hacía la vista gorda para que los narcotraficantes pudieran... Mi información es que hacía la vista gorda solo a algunos. Ajá, selectivo era. Y a los otros se los entregaba a los norteamericanos con un sistema de lo más peculiar. Pero al no hacer extradición, las fuerzas mexicanas los esposaban y lo colocaban en un auto a cada narco que necesitaba Estados Unidos al lado de la frontera. Iba a la DEA y se lo encontraba. Ajá. Pero solamente algunos, otros no. Así que bueno... Otros eran los que ayudaban, los que ponían, los que bancaban campañas, vamos a ver qué pasa. Yo no me quiero adelantar, pero son dos temas que ustedes tengan en la agenda, que acá se lo adelantamos y que pronto van a estar en todas las tapas. Uno es Cuba, el otro el gobernador de Sinaloa. Impresionante estos 24 minutos donde hicimos una apreciación global muy detallada de la cumbre, con detalle, con chimento, con todas cuestiones que el doctor Rucauf nos ayuda a ver, porque uno puede mirar, pero hay que observar también. Y esa lupa la pone el doctor Rucauf en este y en todos los temas que hemos hablado. Y seguramente, bueno, lo que falta acá es la respuesta de Irán, ¿no? ¿Cómo va a actuar Irán en consecuencia? Y esto será para una charla la próxima semana. Siempre Carlos. Tengan en cuenta que los fines de semana son momentos de conflicto bélico, porque están cerrados los mercados. Los líderes del mundo piensan mucho en el dinero. Ajá. Si hubiera abajo de estos países zanahorias y no petróleo, no habría guerras. Hoy te va a contar el doctor Rucauf, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre con Xi Jinping, con referencia a Irán, porque este tema se habló. Acá lo tenemos. Es así, Carlos. Escuchemos. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. A ver, Estrecho de Hormuz abierto e Irán no puede tener armas nucleares. Te digo, Carlos, que ayer muchos se preguntaban si esto se había hablado, y vos hiciste una rigurosa tarea de producción con todo nuestro equipo, y está a la vista que esto se habló. Lo que pasa es que hay mucho operador iraní, hay mucha plata que pone Irán en mucha gente, y otros estúpidos que siguen al que habla creyendo que ese tipo tiene la posta y que efectivamente Irán no había estado en la conversación entre Donald Trump y Xi Jinping. Lo interesante de este video que acabamos de mostrar en exclusiva para la Argentina es que lo ha emitido la República Popular China. Claro. En HD, como ustedes ven, altísima definición, y subtitulado en 11 idiomas, entre ellos Farsi, como para que los iraníes se enteren que el jefe, que Xi Jinping, ha dicho: se acabó, muchachos, abren Hormuz, aceptan no tener un arma nuclear, o Trump hará lo que tenga que hacer. A ver, es tremendo lo que estás contando, porque cuando Trump habla, la postura de Xi Jinping es asentir, o sea, escuchar y decir, sí, estoy de acuerdo. Mire, en esta cumbre les quiero contar
tengo muchos detalles de color de lo que pasó en la cumbre. Bien, que son los más lindos siempre. Bueno, pero lo más interesante que tienen que saber es que cada cosa que se dijo fue planificada por Wang Yi, canciller chino, y Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, palabra por palabra. A ver, pará, porque Donald Trump suele salirse del libreto, sí, decir cosas que después... Acá me está diciendo que Donald Trump fue obediente con lo que... con los deberes que se llevó de Estados Unidos a China. No solamente Donald Trump. Vamos a verlo a Wang Yi cuando lo recibe a Donald Trump y van a ver que lo que dice, cortamos un pedacito nada más con la producción, es el momento en que le habla, está en la mesa donde están las dos partes y el presidente chino le da una bienvenida cordial, habla de trabajar juntos y no de estar enfrentados. Y en ese momento lo interesante es que también Xi Jinping lee lo que está diciendo y lo que hace Donald Trump es asentir con la cabeza. Luego Donald Trump, esto no lo pusimos porque hay mucho video, mucho material que estuvimos trabajando, Donald Trump también habla y Xi Jinping mira, pero Donald Trump lee. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar de esto que está ocurriendo? Ahora lo vamos a mostrar. Sí, pero impresiona esto que está diciendo, porque Xi Jinping también se remitió al libreto. Se nota perfectamente, baja la cabeza, los dos bajan la cabeza cuando están leyendo, pero además todo ha sido absolutamente guionado. ¿Quién lo recibió? ¿Cómo lo recibió? ¿Qué dijo cada uno? No hubo sorpresa para nadie. Dos tipos claves en esto, los dos secretarios de política exterior. Es que acá, Carlos, perdón, una sorpresita, se temblará el mundo, la bolsa, interpretaciones, inferencias. Obviamente. Está bien que haya pasado esto que pasó. No, está bien. Primero está bien que haya terminado como terminó. Claro. Después le vamos a mostrar, porque también tenemos imágenes de algo insólito. El presidente chino, Xi Jinping, lo llevó a Donald Trump a su casa. Lo llevó al lugar íntimo, al lugar... ¿Para lo que sería acá la residencia de Olivos para Milei? Más que eso, porque es el lugar... Ahí tenemos las imágenes, a ver, mostremos. Bueno, eso que están mostrando es el momento en el que él le muestra a Donald Trump dónde vive y dice, acá, esto es mi mundo. Esto no se vio nunca. No, este es mi mundo íntimo, acá yo solamente estoy con mi familia y me reúno con el Politburó. ¿Cómo es la familia de Xi Jinping, se sabe? No, yo la verdad que la desconozco. Porque viste que nunca se ve con la esposa alguna vez, pero no se ven hijos, nada. No, digamos que no es un país muy abierto a la información. Obviamente. La información es la que te dan. Pero otra vez, miren la tecnología china, porque todas estas imágenes la difundió la República Popular China. No había camarógrafos norteamericanos adentro. Lo que estás diciendo es que había interés de los chinos en mostrar la intimidad. Exacto. Lo amigos que somos. La buena relación. La buena relación. Decirle a Trump falta que le mostrara el baño. Bueno, no sé si no se lo habrán mostrado, pues seguramente lo usó porque estuvieron tomando mucho el tiempo. té. Estuvieron tomando el té y cuando encontremos esa parte que yo te decía de la... mirá esta parte, es muy interesante. Esta parte porque acá le está mostrando a Donald Trump la antigüedad de los árboles que tienen los chinos en esa residencia y le dice, bueno, te he recibido acá con la misma alegría y cariño. Mirá. Es increíble ver esto. No, por eso. Xi Jinping está casado con una artista, con una cantante, Pen Liyuan se llama, y tiene una hija. Le agradezco a la producción. Gracias, como siempre, a la producción, laburando a toda velocidad. Pero de verdad, verlo así a lo latinoamericano, y además es de una familia de príncipes. Bueno, perdón, y le dice a Xi Jinping a Trump, y hago todo esto por nuestra relación, por la construcción del futuro, y porque en 2017 me recibiste en tu casa de Mar-a-Lago, y es un recuerdo inolvidable la calidez con que fui recibido. Entonces, esto que algunos periodistas planteaban como vamos a un conflicto, viene la guerra, yo dije acá, vamos a un yin y un yang. Vamos a un acuerdo estratégico, un equilibrio. A un acuerdo estratégico entre las dos superpotencias sobre el siglo XXI. Asia para los chinos, América para los americanos, Europa se verá. Y esto es muy importante. Pobre Europa. Bueno, se la buscaron. Europa. ¿Por qué? Con porque Putin. Durante ahora vamos a hablar de Putin. Sí, porque durante mucho tiempo ellos
estuvieron descansando en el confort que le brindaba Estados Unidos. En papá Estados Unidos. Y nunca armaron nada propio y ahora, bueno, todo lo que quieren armar le va a costar mucha plata, pero es un tema para otro día. Los chicos, estos chicos fueron parte del discurso en que Trump habla. ¿Me contás esto, Carlos? Porque fue al milímetro la coreografía. Todo, no, bueno, pues es China, Trump, ¿no? Casi suyo, claro. Sí, China maneja todas estas cosas. Toda la coreografía esta es inicial, es al final, cuando se va en el avión, acá lo tenés, se va Donald Trump, lo último que hizo Donald Trump fue abrazarse con Wang Yi. Claro. El arquitecto chino de todo lo que ha ocurrido. Vuelvo al tema de los detalles que estás dando, que son sabrosos y que solo los podés contar vos. ¿No estaba Melania, no estaba la mujer de Xi Jinping? No, porque no fue Melania, no fue la mujer. Siempre eso así por protocolo. Bien. O sea, esta era una cumbre entre los dos donde se iban a poner de acuerdo con temas inherentes al mundo. Al mundo. Sí, y eso fue lo que pasó. A veces ocurren cosas que no están previstas. Por ejemplo, en el caso cuando vino acá Bill Clinton, vino con Hillary, pese a que no había primera dama en ese momento, porque estaban separados el presidente Menem de su mujer. Ahí eras vice vos. Yo era vice, y entonces Menem puso a Zulemita en lo protocolar y me puso a mí a trabajar con Hillary en todo lo que era lo político. ¿Por qué se produjo ese desfasaje? ¿Con Hillary? Sí, todo el tiempo estábamos trabajando. Pero, ¿por qué esto ocurrió así? Porque Hillary quería conocer la Argentina y el fenómeno político que era Menem. Claro. Y ella estaba casada con un fenómeno político. El día que estábamos en la recepción, me decía, va a ver, cuando entre mi marido, él es capaz de sonreírle a todas las cámaras al mismo tiempo. Bueno, volvamos entonces a este viaje. Bueno, algunas cosas muy importantes que ocurrieron. Primero, un acuerdo petrolero. ¿Cómo? Estados Unidos y China han firmado un acuerdo por el cual los Estados Unidos le van a vender 900.000 barriles diarios de crudo. 900.000 barriles diarios de crudo. Sí. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Irán le vendía 1.600.000 barriles diarios de crudo. Entonces, aunque Irán va a tener que abrir Hormuz, parte de ese mercado que tenía Irán lo va a reemplazar Estados Unidos. No, le da la oportunidad a China de crecer más rápido. Ah, ok. Atención con esto, porque todo el mundo dice, no querían que creciera China, por eso la guerra. No, ahora le va a vender petróleo. Y le va a vender petróleo de una forma muy interesante. Una parte se va a pagar a la recepción. ¿Por qué? Porque ambas partes consideran que una vez que se abra Hormuz, el precio del petróleo va a bajar a alrededor de 80, 85 dólares el barril de Brent. Entonces le da la oportunidad a China de comprar la mitad al embarque con el precio de hoy, la otra mitad. Bueno, a ver, es Donald Trump. Donald Trump es un empresario y un hecho no menor. Se llevó a los 30 más importantes y Trump dijo, no quiero a los número 2 ni número 3. Si no viene el número 1 de las empresas, no viaja. Y viajaron todos los unos. Estaba Elon Musk también. Estaba entre otros. El más importante de todo lo que estaba ahí era el presidente de Nvidia, que es la estructura más importante hoy en materia cibernética. Está separada en 3 lugares. Escuchaste que dije 3 lugares, no 3 países. En Estados Unidos, en China y en Taiwán. Qué grande la producción. Elon, ahí está Elon. Mirá, Bueno, escuchaste lo que dije, ¿no? Sí. Yo lo quiero repetir. En 3 lugares, 2 países, China y Estados Unidos, y en Taiwán. Sí. ¿Qué va a pasar con Taiwán? Le preguntaron a Marco Rubio. Marco Rubio eligió uno de los periodistas que entiende poco para contestar la pregunta. Los funcionarios eligen a veces a periodistas medio desubicados y la pregunta sobre Taiwán la contestó impecablemente, pero mintiendo con elegancia. Dijo, estamos en la misma posición que siempre ha tenido Estados Unidos respecto a Taiwán. O sea, de ayudar y de respaldarla. No. Les voy a mostrar con la producción la foto de cómo empezó esta historia, Mao Zedong con Richard Nixon. La producción la vuelvo loca. Nos remitimos ahora a la década del 70. Bueno, cuando la encuentre, ahí está. En ese momento se dijo, esto cambia el mundo. Lo cambió. Hasta ese momento, en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estaba la China de Chiang Kai-shek. Ahí entra Mao Zedong. Y estos dos señores firman un documento que dice,
una China, dos sistemas políticos. Entonces, ¿qué contestó Marco Rubio a la pregunta del periodista? Lo que siempre hemos sostenido. No le dijo una China, dos sistemas políticos. Bien. Entonces Vietnam, antes o después, será parte de la República Popular China integralmente. Vos me decís, ¿esto es urgente? No. Los chinos tienen la mano extendida esperando que caiga la manzana. Pero sigamos un poquito más con la cumbre. Dale. Otro tema fundamental que hablaron es la inteligencia artificial. Sí, ayer lo hablamos acá y por la frase que vos dejaste de el significado. Entonces, hay un acuerdo total sobre que la inteligencia artificial no puede ser operada por ninguna estructura que no sea un gobierno en temas militares. Bien, o sea, no se privatiza el tema. No, el tema militar. Sí, militarmente. Ambas partes van a hacer todo lo necesario para impedir que terceros se metan en el tema militar de la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial se ha usado mucho en la guerra que estamos viendo y que probablemente sigamos viendo si los que han recibido este video de hoy en Farsi. Ese es el otro capítulo que falta. Bueno, los iraníes viendo la cumbre y cómo van a actuar en consecuencia. Ese video que acá mostramos en exclusiva, ellos los tienen en Farsi, para que no tengan ninguna duda. Habló Trump y cuando habló Trump, Xi Jinping hizo así. Exactamente. Muy chiquitito, suficiente. Con que asienta un poquito para que entiendan, quiero Hormuz abierto, no hay armas nucleares para Irak. Pero hay más de esta cumbre. En esta cumbre se firmaron 23 acuerdos. No sé cuándo se van a dar a conocer, pero sí que fueron 23. Además, y con esto quiero terminar la parte de la relación China-Estados Unidos, otro tema que acá pasó absolutamente desapercibido. Fijaron la fecha de la siguiente reunión y la fijaron 40 días antes de las elecciones norteamericanas y en Washington, D.C. Le dijo, te espero en septiembre. Claro, 23 de septiembre, para más datos. Sí, y está aceptada ya la invitación. Obvio, si no, no la plantea. Claro. Por favor, cada vez que él dice verde, el otro sabe que va a decir verde y sabe qué gesto va a dar. Inclusive cuando se dan la mano, al comienzo, me preguntaban por qué cubre la mano Trump, porque es un gesto de cortesía en China. Gracias por enseñarnos esos detalles, porque uno no lo entiende, porque parece que es un saludo que está de más. Está todo previsto. Le digo más, cada vez que dos presidentes hablan, aún guionados, son filmados por sus respectivos equipos y luego con inteligencia artificial miran gestos, miran palabras y sienten si mintió o no mintió. Entonces, fíjense ustedes ahí está, mirá, esto es lo que decís. Exacto. Fíjense ustedes que lo que ha ocurrido aquí es que Trump está tan seguro de lo que están pactando que lo lleva allí a la campaña electoral. Claro, tal cual. 40 días antes de las elecciones va a firmar un nuevo acuerdo con Xi en Washington. Y ahora termino con Putin. Bien, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Pensás que esta cumbre que se va a dar en Washington, porque después el norteamericano sale y la nafta le aumentó? No, olvídate. ¿Qué va a pasar? Van a bajar. No viene bien en las encuestas. No, pero van a bajar la gasolina a cachetazos. ¿Ah, sí? Sí, absolutamente. Se abre Hormuz y esto cambia absolutamente. Y se abre Hormuz o se abre Hormuz, porque lo decidieron estos dos muchachos. Claro. Vos podés estar en contra de Estados Unidos, pero no podés estar en contra de estos Estados Unidos y China, obvio. No. Mirá, hasta tal punto, y se los cuento, los hutíes, que son gente salvaje, peleadora, ¿qué dijo hace poco el Bajid, el que dirige hoy la Guardia Revolucionaria Islámica? Vamos a cerrar el estrecho de Al-Mandeb, ese lo controla. Bueno, no lo cerraron, porque los chinos le dijeron no, porque por ahí pasa mi petróleo, el petróleo que me vende Arabia Saudita y sale por el Mar Rojo. Entonces, esto termina, este capítulo de China y Estados Unidos, con dos temas vinculados a Vladimir Putin. El primero, quien va a ir a Beijing en los próximos días es Vladimir Putin. El segundo, Donald Trump dijo públicamente, espero a Vladimir Putin en el G20 en Estados Unidos en noviembre. En el acuerdo entre Xi Jinping y Trump, claramente Irán quedó hackeado, porque tiene que abrir Hormuz y tiene que evitar el plan nuclear. Pero creo que uno de los temas que tiene vinculación con lo que recién decías es este gobernador de Sinaloa. Porque Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, es un hombre
que no solamente protegía a los chapitos, a los narcos, que intervino en la guerra narco, él lo entregó al Mayo Zambada, sino que además su estructura de seguridad trabajaba para el narco. Y ahora el ministro... ¿Tenemos el material ahí que teníamos marcado? Sí, lo vamos a repasar, ahí lo vemos para ilustrar lo que vos decís. Es muy impresionante, ¿eh? Sí. Los estados narcos, cómo se instalan, en este caso en México. Yo hablo de narcosocialismo del siglo XXI. Directamente. Sí, porque se ha ubicado en diversos países con la terminología socialista, como claramente Venezuela, como obviamente Cuba, que en cualquier momento Cuba va a caer en manos norteamericanas. Pero este es un problema grave en un país gigantesco como México. Hay muchos datos de que el fundador de Morena, el partido del gobierno, Andrés Manuel López Obrador, tenía muchas relaciones con dirigentes como el Chapo y los Chapitos. ¿Tenemos el material? ¿Lo tenemos? A ver, si tenemos algo para ver. Ahí están, a ver, lo vemos. Ahí estarán los que se entregaron, seguramente. Un funcionario en la lista de acusados por Estados Unidos también habría sido detenido en Europa. Se trata del exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. Estamos hablando del que manejaba realmente el tema económico en la entidad. Esto ocurre mientras el gobierno del presidente Trump escala su campaña contra el narcotráfico proveniente de México, instruyendo a los fiscales federales a implementar leyes antiterroristas para perseguir a funcionarios mexicanos vinculados al narco, según The New York Times. Esto es tremendo. Es tremendo porque además este tipo que acaban de agarrar, que se entregó en Europa, el secretario de Finanzas y el secretario de Seguridad, que lo acaban de agarrar en Estados Unidos, están ya en manos de la autoridad judicial norteamericana y se han comprometido a declarar para bajar la pena que le corresponde, que es de prisión perpetua. Narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. No estamos hablando de Cuba, estamos hablando de México. Estamos hablando de México. Los datos que sí, bueno, lo que pasa es que los muchachos nos movemos tan rápido que les cuesta cambiar los zócalos. Pero el problema es, México ¿tiene un sistema similar al que hablábamos en Venezuela y en Cuba o son disímiles? Porque en un caso hablamos de dictadura, en otro caso hablamos de un sistema político, ¿no? Sí, obviamente que Sheinbaum ha sido elegido por la gente, no es una gobernante legítima. Ahora, el tema del narco y la relación con un sector de la política mexicana es muy antiguo. Un expresidente mexicano me dijo un día, los narcos quisieron comprarnos la presidencia y no lo lograron. Bueno, ahora tienen mucho poder. Yo no digo que Sheinbaum sea una dirigente narco, pero evidentemente no ha entregado a esta gente, pese a un pedido concreto de hace 6 meses de Marco Rubio, que le entregó una nota oficial diciendo que había 10 narcos en el partido del gobierno. Porque no es solo el gobernador, es también un alcalde y un senador nacional de Morena, del partido del gobierno. Ahora, Rocha Moya, este hombre que todavía está en México, que no lo han entregado, que según Sheinbaum no hay todavía pruebas suficientes para su extradición, es un problema también para México en materia comercial, porque México está negociando la renovación del Tratado de América del Norte con los Estados Unidos. Sheinbaum dice no, son 2 temas distintos. No son 2 temas distintos para Donald Trump, así que vamos a tener consecuencias, porque ayer Donald Trump habló por teléfono con Sheinbaum y la versión que yo tengo de un vocero del Departamento de Estado es que le dijo o me lo entregan o los vamos a ir a buscar. Bueno, o sea, la intervención trumpista que tiene una reunión con, digamos, con Xi Jinping, promete incluso avanzar sobre Cuba. Pero ¿qué nos deja la relación o la reunión de Trump con Xi Jinping? Mira, yo vengo diciendo, lo dije en tu programa en su momento, contra la opinión de muchos que decía acá venía un enfrentamiento. Yo dije, para mí viene un yin y un yang. ¿Te acordás? Una complementación. Bueno, así abrió la reunión Xi Jinping. Ojalá que no entremos en el teorema de Tucídides. Tucídides es un historiador griego que decía que cuando hay un imperio que empieza a crecer y otro que está establecido, el que está establecido no quiere que el otro crezca y hay guerra. Bueno, lo que está planteando Xi Jinping es que no la haya. Cuando hablaba Xi Jinping de eso, que lo leyó, cosa muy rara, Trump hacía así, y cuando Trump le contesta, también lo lee. Sus secretarios de Estado y canciller le han dado claramente lo que tenían que decir para que nadie se salga del libreto. Ha habido acuerdos muy importantes entre China y Estados Unidos. El más importante desde el punto de vista de la paz
es el tema de que Irán no puede tener un arma nuclear e Irán tiene que abrir el estrecho de Hormuz y Estados Unidos también. Eso es un tema que se va a dilucidar ahora y este ataque aparentemente de Irán sobre Israel y el ataque de Israel hace un rato sobre el sur del Líbano son focos de tensión que hay que mirarlos con mucho cuidado. El mundo está caminando por un desfiladero, pero las superpotencias han tomado una decisión. No al enfrentamiento, sí a la cooperación. Y les doy un dato muy interesante. Estados Unidos ha firmado convenios con China de dos tipos comerciales. Por ejemplo, doy dos ejemplos que no vamos a estar acá alargándolo mucho, pero uno es que le vendió aviones Boeing, como nunca ha vendido Boeing en el exterior. Y la segunda es que Estados Unidos le está vendiendo petróleo crudo a el gobierno de Beijing. Le está diciendo a Beijing, tienen a disposición 800.000 barriles diarios de crudo para que lo puedan comprar. Y más aún, como juegan ambos a bajar el precio del crudo, le está diciendo la mitad del precio a la entrega, pensando que no sea solo el embarque porque está muy alto el precio del petróleo. Escuchemos a Trump sobre esto, ¿ver? The fact that somebody's paying 2.5 from, I had it down to 1.85 in Iowa a gallon. So now it's $4 and it's going to not be long. And as soon as the war ends, it's going to go down to lower than it was before. It's going to be very quick. And, when I explain it to people, all you have to do is say, do you think Iran, they're crazy, should have a nuclear weapon? Everybody says no. I said, well, then you think I'm doing the right thing. And I have no choice. The sad thing is that we had just broken every record on the stock market, as you know. I thought the market would go down 20, 25 points. It didn't. It's higher now than it was before we started. ¿Y esto? Bueno, esto es espectacular, porque lo que está diciéndote en definitiva Trump es lo que acaba de... Esto es un reportaje, pero lo que acababa de decir en el avión de vuelta, que no pruebe Irán mi paciencia. Bueno, creo que estamos al borde de que haya un enfrentamiento de mayor magnitud si, sobre todo un sector del gobierno iraní, no comprende que tiene que dar marcha atrás con el plan nuclear y abrir Hormuz. ¿Por qué te digo un sector? Porque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán sí está de acuerdo con lo que acordaron Xi Jinping y Trump. Ese hombre estuvo con Putin, estuvo con Wang Yi, el canciller de Xi Jinping, y la semana que viene va a Beijing Putin para notificarlo oficialmente de lo que acordaron los que mandan en el mundo, correcto, China y Estados Unidos. Yo creo que es muy importante, ahí tenés a alguien que viene hablando hace mucho de petróleo. Sí, sí, sí. Bueno, el petróleo acaba de decirle... Lo sumamos a Diego. Donald Trump acaba de decir lo que él siempre dice, que el precio del petróleo crudo va a bajar al precio previo a la guerra. Por ahora eso no se ha dado, porque el mercado sigue preguntándose cuándo termina esto. Pero claramente ha encontrado nuestro compañero de trabajo de los sábados, nada menos que el presidente de los Estados Unidos, que opina como él. Argentina, también, sí. Argentina se va a ver beneficiada una vez que la paz se consolide en materia de los mercados, porque claramente, primero, está aprovechando este momento YPF para venderle al mundo a un precio muy alto. Las reservas se han aumentado por el precio del oro, pero dos comentarios importantes. El primero, Cuba va a estar en mano norteamericana pronto. Y esto es un tema que no quiero dejar de decirlo hoy, porque así, si nos encontramos la semana que viene o la siguiente, vos me podés decir, adelantaste que cambia el gobierno de Cuba. Bueno, ahí nos metemos. Estuvo en Cuba el director de la CIA. Nada menos. Y habló una hora con el nieto de el tipo que manda ahí, que es Raúl Castro. El cangrejo le dicen al nieto. Hace unos años, 10 minutos de hablar un tipo con el jefe de la CIA era pelotón de fusilamiento. Ahora se abrazó con el tipo que está negociando en nombre de Raúl Castro. ¿Qué están decidiendo Estados Unidos y la administración cubana? ¿Quién se va a hacer cargo después de esta administración? Yo espero que no sea un Delcy Rodríguez, una basura que está todavía en Venezuela, que a Trump le gusta porque le da petróleo, le da bauxita y le da oro, pero es una dictadora igual que Nicolás Maduro y está tan sucia o peor que Nicolás Maduro. Y un tema final. Para lograr la paz es fundamental que estas dos potencias se pusieran de acuerdo, porque no hay forma
de que vos puedas ir contra los dos. Y doy un último ejemplo y los dejo libre, porque tiene mucho trabajo y está ahí dale. Alguien muy importante que quiero mucho, que es su cumpleaños. Así que... El gran Roberto Piezas. Así es. Yo lo que quiero decir es esto. Cuando por el otro océano, por el Mar Rojo, empezó Arabia Saudita a venderle petróleo a China, los iraníes dijeron, vamos a cerrar Al-Mandeb, que lo controlan los hutíes. Los hutíes no lo cerraron, porque quien le dijo no lo cierren fue Wang Yi, el canciller chino. Mirá. Entonces vos podés ser terrorista, podés estar medio loco, pero no te enfrentás a las dos superpotencias. Claro. Bahidi puede ser que tenga todavía la idea de enfrentarse. Si eso es así, va a sufrir mucho el pueblo iraní al divino botón, porque al final no hay forma de enfrentar a estas dos superpotencias. Cuba es la crónica de una muerte anunciada, porque efectivamente ahí no hay capacidad de respuesta, porque el cangrejo está de acuerdo, el nieto, y los generales cubanos lo que quieren saber es cómo pueden ir a vivir de la plata que robaron todo este tiempo. Ustedes recuerden que durante 12 años Venezuela le dio petróleo al 50% del precio. No es que mejoraron la vida de los cubanos, lo vendieron en el mercado negro y se guardaban la diferencia. Todos tienen cuentas muy abultadas en paraísos fiscales, así que todos menos uno se quieren ir a gozar. El menos uno es el más importante. Raúl Castro dice, yo lo que quiero es que el nuevo gobierno me permita morir en Cuba. No quiero ser extraditado ni quiero irme a un exilio. Vamos a ver qué pasa. En todo caso... A mí me llama la atención que haya desembarcado el hombre de la CIA antes que la intervención. Bueno, diferente a lo que pasó en Venezuela, ¿no? Bueno, porque acá le están dando una última oportunidad y porque acá abajo no hay petróleo. Entonces, son distintas las urgencias, pero sí hay elecciones. Y en las elecciones, en todo el sur de los Estados Unidos, de costa a costa, tomar Cuba es muy bueno para los republicanos. Y es un problema tan grave para los demócratas que cuando se trató en el Senado qué hacer con Cuba, varios senadores demócratas votaron por la intervención militar. Es decir, no quieren quedar pegado a una protección de una dictadura que tiene muy mala fama. Es la dictadura más grande del continente. Cuando yo era vice de Menem, era la única dictadura. De esa madre nacieron todos los hijos tuertos del narcosocialismo del siglo XXI, entre ellos el kirchnerismo. Un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y la República China, es decir, las dos superpotencias van a un proceso de complementación económica, política y hasta es posible que militar, con una separación de zonas de influencia y con algunos temas que le importan a todo el mundo y que se han acordado en estos 2 días de reuniones en Beijing, que continuarán a partir del 23 y 24 de septiembre en los Estados Unidos, con la visita oficial de Xi Jinping a Donald Trump. Pero vayamos a los temas más importantes que están por venir y que van a sacudir a la opinión pública. Cuba claramente es el primero. En esta foto satelital que ahora le vamos a mostrar, ustedes pueden ver lo que es Cuba. Una noche de Cuba de ayer, absolutamente a oscuras, muy pocos focos de luz y muchas protestas del pueblo cubano por la desesperación, por el hambre, por el descuido que la dictadura está produciendo en su pueblo. No hay alimentos, no hay medicinas, no hay electricidad y en consecuencia muchas veces no hay agua que sacan de pozos. Una situación desesperante. Comparemos con esta otra foto satelital de Buenos Aires y sus alrededores. El día y la noche. La libertad en la Argentina, la dictadura en Cuba. Es inminente la caída del régimen. Estuvo en las últimas horas el jefe de la CIA, nada menos, en Cuba, recibido como un personaje. En el pasado 5 minutos con alguien de la CIA hubiera sido pelotón de fusilamiento en Cuba. Hoy es la mecánica para rendirse la cúpula en una forma que puedan poder gozar de la fortuna que le robaron a su pueblo y entregar la conducción cubana a alguien que decida a los Estados Unidos. Ojalá que no sea un Delcy Rodríguez, ojalá que sea un demócrata, no una basura como la usurpadora venezolana. Otro tema que tienen que tener muy presente es que Irán enfrenta a partir del acuerdo de las superpotencias la decisión
de abrir el estrecho de Hormuz y decidir no hacer un plan nuclear o atenerse a las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser militares y pueden ser inminentes. La cadena española Negocios Televisión está hablando de ataques inminentes, incluido un posible ataque por tierra de las fuerzas norteamericanas. Irán, informaciones de New York Times que hablan de un ataque inminente con Estados Unidos e Israel que preparan en las próximas horas, como mucho en el plazo de una semana, una nueva operación, una nueva ofensiva. Pero vayamos a otro escándalo increíble, el escándalo del narco en México. Muy comprometida la presidenta Sheinbaum, mucho más comprometido su padre político, Andrés López Obrador. ¿Por qué? Porque una investigación de los fiscales de la zona sur del distrito de Manhattan ha encontrado que 10 miembros de Morena, muy importantes, el gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán, el senador por el estado de Sinaloa y 7 miembros más de la estructura de Morena, cómplices del narcotráfico e inclusive en algunos casos con sospechas de conducir áreas del narcotráfico, no solo de protegerlas. Claramente el más complicado es el gobernador. ¿Y por qué el gobernador Rocha Moya está en una situación tan difícil? Porque 2 de sus adláteres más importantes, quien era su ministro de Finanzas y quien era su ministro de Seguridad, se han entregado a las autoridades norteamericanas y han dispuesto confesar lo que este siniestro individuo viene haciendo. Un hombre muy ligado a Andrés Manuel López Obrador, como él usando esa desdichada frase respecto a los chapitos: prefiero abrazos y no balazos. Bueno, son los chapitos quienes aparecen los favorecidos por este gobernador, por sus propias fuerzas de seguridad y un entrelazamiento entre las finanzas de unos y de otros. Así que se le viene la noche a la presidenta Sheinbaum, que tiene una disyuntiva que le acaba de plantear por teléfono Donald Trump. O me lo entregás o los voy a buscar. Sigamos ahora con otro tema de absoluta actualidad para todos, que es la guerra en Ucrania. Ha habido un pequeño interregno, una pequeña pausa entre las partes, pero todo indica que este conflicto va a seguir y con total virulencia, porque Rusia está aprovechando el actual escenario mundial para seguir atacando a Kiev. Zelensky está en una situación desesperada, porque además están surgiendo muchos casos de corrupción de sus adláteres, no hasta ahora de Zelensky, vinculados a la ayuda que le dio Europa en materia económica a la maltratada Ucrania por el dictador ruso. Putin sigue aprovechando entonces esta circunstancia y será el próximo visitante de Xi Jinping en Beijing. Ahí se noticiará de lo que los 2 líderes del mundo han decidido, pero también le pedirá a Xi Jinping colaboración china para que avancen las actitudes expansionistas rusas. Rusia no está pensando solamente en Ucrania, está pensando en algunos lugares más que lo rodean. Y esto va a ser un tema que va a aparecer muy pronto en todos los medios de comunicación. Ahora hablemos de Venezuela. Esta Venezuela que el presidente Trump interpreta como que está feliz, porque ve algunos videos que le mandan de gente bailando en la calle. En realidad, en Venezuela no hay alegría. En Venezuela hay pena y solo bailan los cómplices de la narcodictadura, porque Delcy Rodríguez le entregará a Estados Unidos petróleo, oro y bauxita, y eso pondrá feliz al inquilino de la Casa Blanca. Pero los presos políticos siguen en las cárceles, las torturas siguen, aún de menores, y no hay visos de un proceso electoral limpio en Venezuela. Marco Rubio está preocupado también por esto.
está en contacto con Corina Machado y le está exigiendo a la suplente del dictador, pero dictadora de otro tipo como Maduro, un calendario electoral y un cambio en las estructuras de control de las elecciones para que esas se realizarán el año próximo, transparente. Claramente Delcy Rodríguez quiere aprovechar la plata que ahora no se roba, sino que tiene que volcarse a las arcas públicas. Antes había contrabando de petróleo, de oro, de bauxita, ahora no. Los norteamericanos han impedido ese tráfico, pero ella se va a favorecer con la plata que ahora está en blanco para poder hacer cosas para la gente y venderse como la cara buena del régimen oprobioso. Estoy seguro que los venezolanos no le van a creer y que Corina Machado será la próxima presidenta de una Venezuela democrática. No puedo dejar fuera de este informe a Taiwán. Me preguntan mucho sobre si Taiwán irá a manos chinas o no. Si la reunión que tuvieron ambos líderes de las superpotencias tiene esta conclusión. Solo quiero decirles que Richard Nixon y Mao Zedong, cuando pactaron la incorporación de la China comunista al Consejo de Seguridad en lugar de la China de Chiang Kai-shek, firmaron un acuerdo por el cual hay una sola China con dos sistemas políticos. Taiwán no es un país para Estados Unidos de acuerdo a aquel acuerdo firmado por los dos líderes de entonces, el norteamericano y el chino. Era el momento en que Estados Unidos quería y lograba separar a la China comunista de la Unión Soviética, que estaba en crisis. Mucha atención, este audio que van a escuchar a continuación es el que sostendría la acusación que el Departamento de Justicia está preparando contra Raúl Castro. Es un audio espeluznante, escalofriante. Escuchen. Blanca y azul, la avioneta, estaba a altura, la avioneta. No tiene captura, no tiene captura. La tenemos captura, autorízanos. La tenemos captura, autorízanos. Es esa. Es esa. Autorízanos, cojones. Autorízanos, cojones, que la tenemos. Autorizado, estoy. Primer disparo. Acaban de escuchar la orden que dieron en 1996 a las fuerzas aéreas del régimen cubano para destruir las dos avionetas de la ONG Hermanos al Rescate que estaban haciendo una misión humanitaria. Estaban localizando lancheros cubanos que huían del régimen en dirección a Miami y que se encontraban a la deriva en alta mar. Las dos avionetas de Hermanos al Rescate iban a buscar a los lancheros para dar las coordenadas a la Guardia Costera de Estados Unidos y rescatarlos. Estaban, en definitiva, protegiendo a los cubanos que huían del régimen. Raúl Castro es la persona que dio la orden, entonces ministro de Defensa del régimen, para eliminar esas dos avionetas que estaban haciendo un trabajo humanitario. Escuchen de nuevo cómo piden autorización para tumbar las avionetas, cómo el régimen da la autorización y cómo celebran haberlas destruido, matando a sus 4 tripulantes. Por esa acción, por ese crimen de guerra, Estados Unidos planea una acusación contra Raúl Castro. Pero escuchen el audio que demuestra lo que ocurrió ese día. Blanca y azul, la avioneta, estaba a altura, la avioneta. No tiene captura, no tiene captura. La tenemos captura, autorízanos. La tenemos captura, autorízanos. Es esa. Es esa. Autorízanos, cojones. Autorízanos, cojones, que la tenemos. Autorizado, estoy. Primer disparo. Es desgarrador escucharlo, es desgarrador. Así actuó el régimen, un crimen de guerra.
acabar con 2 avionetas en labor humanitaria que no suponían ningún tipo de amenaza porque se demostró en una investigación posterior que no iban armadas y que estaban además en aguas internacionales, ni siquiera en aguas territoriales de Cuba. Según CBS, por esa razón Estados Unidos planea ahora una acusación formal contra Raúl Castro, quien ordenó esos ataques. Hoy le han preguntado hace minutos a Donald Trump por esa acusación. Dijo esto. Sobre Cuba, hay un reporte que dice que Raúl Castro podría ser acusado por el Departamento de Justicia. ¿Qué significa eso? No quiero comentar sobre eso. Dejaré que el Departamento de Justicia comente sobre eso, pero necesitan ayuda, como saben. Y atención porque ya hay incluso apuestas en Internet. Un 62% de usuarios votó en Polymarket por la probabilidad de que Estados Unidos presente cargos federales contra Raúl Castro por su implicación en ese acto terrorista y de guerra cometido en 1996. Así está la encuesta de Polymarket en este momento. El 61% de los usuarios de este portal de apuestas cree que van a presentar cargos contra Raúl Castro. Quiero saber qué opina la mesa de Club de Prensa. Juan Pablo Villasmil, editor de Georgetown Security. Bueno, yo pienso que es bastante interesante, especialmente cuando tenemos el contexto de lo que sucedió en Venezuela, que es obviamente lo que todo el mundo está pensando. Yo creo que muy importante es pensar en lo que dijo el director de la CIA, el señor Ratcliffe, que menciona que Estados Unidos está dispuesto a trabajar seriamente, económicamente y en el asunto de seguridad con Cuba, pero solamente si hay un cambio fundamental, ¿verdad? Y yo creo que ese mensaje es bastante claro, que es que están diciendo, mira, de repente vamos por Castro, mira lo que sucedió en Venezuela, pero estamos dispuestos a trabajar con ustedes, pero tienen que haber cambios radicales en Cuba. Yo creo que lo que están tratando de hacer últimamente es dejarle al régimen cubano saber que por qué simplemente no empiezan los cambios sin necesidad de una intervención. Claro. Y que eso objetivamente sería lo que es mejor para todo el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos no se beneficiaría necesariamente de otro conflicto, aunque un conflicto en Cuba, un conflicto por decirlo, pero una intervención en Cuba sería bastante fácil para los Estados Unidos hacerlo. Cuba no es la amenaza que era, de repente es una amenaza de alguna manera ideológica y simbólica, pero sí, yo creo que hagan los cambios ellos, sin necesidad de que haya conflicto. Esta semana que Cuba se considera una amenaza para la seguridad nacional. Así se consideró también Venezuela y posteriormente se detuvo a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro le imputaron un delito por narcotráfico. A Raúl Castro, presuntamente, le imputarán, según CBS News, un delito también desde el Departamento de Justicia por su implicación en ese derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Recordemos lo que ocurrió en 1996. Han escuchado el audio, pero tenemos más información porque era un grupo fincado en Miami, en Estados Unidos, que ayudaba a los cubanos en el exilio y sobre todo a los lancheros que estaban cruzando el estrecho de la Florida. Ayudaban a los lancheros a través de vuelos para geolocalizarlos y pedir a la Guardia Costera que le salvara la vida. ¿Qué pasó en febrero de 1996? El 24 de febrero, 3 avionetas 337 Cessna de Hermanos al Rescate salieron de Florida para hacer su trabajo de socorro, pero fueron derribadas, como han escuchado en ese audio, por un lanzamiento de misiles aire-aire autorizado por Raúl Castro. Los asesinados a bordo de las aeronaves civiles eran Carlos Costa, piloto de 29 años, Mario de la Peña, de 24, Armando Alejandre, voluntario de 45 años, y Pablo Morales, quien era también exbalsero, por cierto, y voluntario de 35 años. Las investigaciones han revelado, según la Organización de Aviación Civil Internacional, que el derribo ocurrió en aguas internacionales y que detrás estuvo Raúl Castro. Pues bien, escuchen lo que decía recientemente el presidente Trump sobre Cuba, porque son muchas las voces que hacen ya un paralelismo. Primero se imputó un delito a Nicolás Maduro, luego se le detuvo, ahora se planea imputar un delito a Raúl Castro. Esa lógica hace pensar a muchos que después pueda venir su detención. Pero Donald Trump hace poco más de un día aseguró estar dispuesto a hablar y a mantener un diálogo con la dictadura castrista. Hablamos de un país en declive, una nación fallida, un país en declive. Tenemos mucho que hablar sobre Cuba, pero quizá no por el momento.
Una nación fallida, dice el presidente Trump que está dispuesto a hablar. Activemos la máquina del tiempo, porque antes de detener a Nicolás Maduro, también decía Trump que quería hablar. Y de pronto estaremos discutiendo, de repente podríamos sostener algunas conversaciones con Maduro y ya veremos cómo resulta eso. A ellos les gustaría hablar con nosotros. Diego, son paralelismos claros. ¿Va Estados Unidos siguiendo la misma senda que siguió para detener a Maduro? Sin duda alguna, pareciera que es una estrategia de tenaza de alguna forma por parte del gobierno de Estados Unidos ante el régimen cubano. Por un lado, presiona con amenazas de operación militar. Por otro lado, sigue atacando, digamos, lo que son las narcolanchas en el Caribe. Por otro lado, empieza esta acusación formal por parte del Departamento de Justicia, si ese reporte de CBS es correcto. Y al mismo tiempo dice el presidente Trump, y también lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, que el diálogo se mantiene abierto si se puede llegar a un acuerdo para resolver esta crisis. La visita del director de la CIA a Cuba, que se dio recientemente, es la primera visita que se da de este nivel desde 1959, cuando pocos meses después de la Revolución Cubana visitó el director de la CIA, pues van más de 60, 70 años que no va un director de la CIA a Cuba. Eso no es una visita cualquiera, es una visita entre la inteligencia americana y la inteligencia cubana, que hay que recordar, la inteligencia cubana es de las mejores inteligencias del mundo. Pues ellos son, a pesar de ser una isla tan pequeña, son de las grandes potencias de inteligencia en el mundo. No es casualidad que hubo embajadores americanos que terminaron siendo espías para los cubanos aquí en el servicio del Departamento de Estado. Pues por esa razón, este tipo de encuentros, las presiones, las acusaciones judiciales, las operaciones en el Caribe, todo parecieran ser parte de esa estrategia de tenaza para poder al final obligar a una transición en Cuba, que es una gran prioridad para los americanos durante muchísimas décadas, pero sobre todo para Marco Rubio como secretario de Estado, por ser cubano-americano, alguien que está buscando aspirar a la presidencia de los Estados Unidos y tiene que demostrar victorias en política exterior para poder tener la justificación para correr y eventualmente ser el candidato republicano a la Casa Blanca. Veamos lo último que Rubio, a quien te refieres, sobre la situación en Cuba. Lo que sí le puedo decir es que lo que está pasando en Cuba es inaceptable y es una amenaza a los Estados Unidos tener un Estado fallido. Es un Estado que no funciona a 90 millas de nuestra costa, peor que nunca, y con un régimen que no solamente no permite la actividad política abierta, sino está destruyendo económicamente la vida de los cubanos. Es inaceptable y es una amenaza, y la palabra amenaza es clave porque si consideran a Cuba una amenaza, pueden tomar acciones militares contra ese régimen. Veamos más puntos clave de ese paralelismo y de lo que hizo Estados Unidos antes de detener a Nicolás Maduro. Aprobó sanciones económicas y petroleras, también acusó por narcotráfico a los cabecillas del régimen, ahora parece que prepararían otra acusación contra Raúl Castro. Ofrecieron recompensas millonarias por la captura de los cabecillas, pero también designaron como organización terrorista al Cártel de los Soles y llevaron a cabo un despliegue militar en el Caribe. Hay algunas diferencias, el despliegue militar no es tan grande, pero Cuba está mucho más cerca de Estados Unidos, a solo 145 kilómetros, donde en Key West, Florida, realizan ejercicios militares hoy. Además, Marco Rubio habla ya de una amenaza. ¿Por qué es un punto clave que se considere una amenaza para Estados Unidos, Juan Pablo? Claro, es un punto clave y esto ya va al nivel legal para tomar acción, para que domésticamente de repente no hayan presiones que alteren la búsqueda de un cambio en Cuba. Obviamente habrán facciones en Estados Unidos que quisieran saber por qué se está tomando esta futura acción en un país como Cuba. ¿Cuáles los requisitos para llegar a esa acción? ¿Se cumplieron o no? Y esto es una conversación que siempre se tiene en Estados Unidos. Probablemente el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos tiene mucho poder en asuntos de política internacional y en las últimas décadas el presidente, en verdad, cuando en serio quiere algo, lo puede lograr. Y yo creo que el presidente Donald Trump todavía, de repente, después de las próximas elecciones se verá, tiene un Congreso que está de su lado. Entonces sí, quieren tener ese fundamento, quieren tener ese cargo real para empezar a justificar más acciones. Pero como lo hemos estado viendo, como lo vimos en Venezuela, es la misma estrategia táctica del palo y la zanahoria. No me gusta cómo suena en español, el carrot and stick. Que la administración de Trump la lleva a otro nivel, que es que podemos ver a Donald Trump decir, eres mi amigo, queremos trabajar contigo, los amamos, y el día siguiente va a decir, mira, vamos a destruir su civilización. ¿Sabes? Cosas que tú dices, ¿qué le pasa a este loco? Y tú dirás, una actitud bastante bipolar al nivel geopolítico, pero que tiene todo el sentido del mundo cuando se trata de buscar cambios precisos y crear la suficiente incertidumbre
pero al mismo tiempo cierta seguridad en algunas cosas. Y yo creo que eso es lo que se está creando ahorita en Cuba, y creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, en específico, obviamente por razones obvias, es una persona que en serio quiere ver ese cambio. Quiere ver ese cambio, no solamente porque de repente se lanza presidente, sino porque es un asunto que él ha seguido por años y porque a él en serio le importa el hemisferio. Que le ha afectado a su propia familia, obviamente, la diáspora cubana de la que su familia formó parte, pero en Washington ya hay incluso senadores que hacen una conexión con lo que está ocurriendo en Cuba y vaticinan, insinúan una posible captura de Raúl Castro. A los restos del régimen comunista de Castro les aconsejo en contra del plan de retiro de Maduro. El plan de retiro de Maduro, el plan de detención, y se lo recuerda a los actuales cabecillas, el senador Tom Cotton, del régimen castrista. ¿Quién sería la Delcy Rodríguez de Cuba? ¿Necesitan una Delcy Rodríguez? Sí, sin duda alguna. Necesitan una Delcy Rodríguez, y si la estrategia que quieren utilizar en Cuba es parecida a la venezolana, todo indicaría que no sería un miembro de la oposición quien asumiría el poder, digamos, en Cuba, sino que buscarían un insider dentro del régimen cubano que pueda liderar esa transición. Ya desde hace meses hay rumores que se dan de conversaciones extraoficiales entre uno de los nietos de los Castros y Estados Unidos, que es un nieto pro sector privado, que cree en un cambio en la forma como se gobierna en Cuba. No es un demócrata, no es que cree en la democracia, pero cree en una interacción muy distinta entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de que Díaz-Canel públicamente salió diciendo de que no hay comunicación formal, excepto con la visita, obviamente, del director de la CIA, pero hasta recientemente no había comunicación formal entre Estados Unidos y Cuba. Los rumores eran que este nieto de los Castro estaba haciendo conversaciones extraoficiales con el Departamento de Estado y otros altos funcionarios americanos. Pues sí, a tu pregunta de nuevo, va a haber una Delcy Rodríguez cubana, no va a ser un miembro de la oposición de Cuba que por tantos años ha luchado y ha, digamos, muerto, ha sido asesinada, buscando lograr la libertad y la democracia en Cuba. Realmente va a ser alguien interno que va a terminar llegando al poder. Pues fíjense, porque mientras esto ocurre en Cuba, lo que nos relata Diego, Juan Pablo, la gente sigue pasando hambre, sigue sin electricidad y siguen saliendo a las calles. Escuche. A oscuras, centenares de jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad pidieron el fin del régimen que los ha condenado a una crisis humanitaria sin precedentes, falta de servicios básicos, pobreza extrema, hambre, represión, violaciones de derechos humanos, prisioneros ilegalmente detenidos y torturados. Las protestas de estos días en la isla están motivadas principalmente por la falta de electricidad. Sin energía, los cubanos no pueden hacer cosas tan esenciales como encender un fogón, conservar en neveras la poca comida que tienen o hacer funcionar un ventilador, o simplemente iluminar sus casas y barrios por las noches. Imagen satelital de la isla que demuestra esa falta de electricidad. Y atención, porque ante el creciente deterioro de las condiciones en Cuba, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una nueva alerta de seguridad. El mensaje advierte sobre los cortes en el servicio de electricidad y señala que la situación es inestable. Recalca que los apagones afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.